Qué bendición estar aquí con ustedes y tener la alegría de poder compartir la palabra con ustedes. Esta noche vamos a dar continuidad a lo que se ha venido enseñando en los últimos miércoles. Como ustedes recordarán, el pastor inició dando unos mensajes donde decía acerca de los pilares que deben haber en una iglesia para conocer la potencia de la gloria de Dios. Y aprendimos en una ocasión acerca de que uno de esos pilares era la consagración. El profeta Edgar nos enseñó también acerca de la fidelidad, y nuestra amada hermana Bercy nos dio también un bonito mensaje acerca de la fe, pero no es una fe cualquiera, sino que es la fe fundamentada en Jesucristo. ¿No es así? Sí, amén. Y esta noche vamos a continuar siempre con el mismo tema, y quiero pedirles que me acompañen por favor en el libro, en la carta a los Colosenses. Vamos a leer desde el capítulo 1, por favor. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1, y dice así: en el nombre de Jesús. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Amén. Vamos a detenernos aquí por un momento, y quiero llevarlos al contexto de qué es lo que está pasando en la iglesia de Colosas y por qué es que fue enviada esta carta. Como en todo lugar, en las cartas que ustedes leen de la palabra, siempre se levantaron otras doctrinas aparte de la doctrina que enseñó Jesucristo. Siempre habían personas que querían mantener los legalismos de la ley, querían todavía continuar con la religiosidad, porque había gente que se resistía al evangelio. A pesar que escuchaban las buenas nuevas de la salvación, siempre habían argumentos en la gente. Siempre habían personas que, tal vez como nosotros en algún tiempo, fuimos tan razonadores que a veces dudábamos hasta de la misma palabra de Dios. Pero aquí Pablo está enviando esta carta a esta iglesia porque Epafras, que fue la persona que tal vez se quedó a cargo de esa iglesia después de que Pablo la fundó, porque Pablo siguió levantando otras iglesias en Asia. Epafras fue una persona que estuvo constantemente velando para que esta iglesia se mantuviera en el camino correcto. Y esta carta
Si ustedes lo leen detenidamente, aquí está pidiéndole él varias cosas. Él está pidiendo en específico que descienda la sabiduría de Dios sobre estas personas, que sean llenas de ese conocimiento de Dios y que anden como es digno de ser. Habla sobre las conductas del hombre, porque también habla aquí en esta carta que la gente se desvió y estaban practicando las obras de la carne. Y sabe, el punto que yo quiero enfocar esta noche es en esa frase donde dice: no cesamos de orar por ustedes desde el momento que escuchamos esto. Quiero que ustedes visualicen y entiendan el amor que había en estas personas, porque levantar una iglesia no es solamente decir allá están ellos y que miren cómo salgan, sino cuando uno lee las cartas de Pablo, siempre mira las salutaciones, o sea, los saludos, siempre su forma de expresarse con ellos es: los amo, como quisiera estar con ustedes, aquí estoy orando por ustedes. ¿Sabe por qué? Porque en su corazón está el deseo que cualquier pastor tiene sobre sus ovejas, que desea que todos caminen en el camino de la rectitud para que les vaya bien. Y esa intercesión es porque estas personas son de aquellos de las que uno les habla y la gente quiere seguir con esas necedades, la gente quiere continuar con lo que ellos consideran que es correcto. Yo no sé si ustedes han estado en conversaciones donde hay gente que tal vez no comparte la misma doctrina que nosotros tenemos. Hay gente que incluso piensa que Jesucristo no es el Salvador del mundo. Y hay personas que dicen: mejor, mira, ¿sabes qué? Déjalo. Ya no sigas gastando saliva con ellos. Pero Pablo y Epafras no eran de ellos. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Se pusieron a orar. Hicieron la oración que creo yo la más conveniente. Pidieron que ellos fueran llenos del conocimiento y la sabiduría de Dios, porque ¿sabe qué? Solamente cuando alguien le dé revelado un misterio de la palabra, ahí se rompen los argumentos, ahí se rompen todas las ideas equivocadas que uno puede tener. Por eso en la palabra dice que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Jesucristo. Sí, o sea, aquí no se trata de ciencia, aquí no se trata de demostraciones científicas, aquí se trata de utilizar el poder que hay en la palabra de Dios, el poder que hay en el nombre de Jesucristo, y derribar toda esa oscuridad, derribar todo ese entenebrecimiento que el enemigo pone sobre las personas, porque al final ¿sabe qué es? Es la gente que camina cegada, es la gente que no ha visto la luz de Cristo, como nosotros anduvimos en algún tiempo, ¿sí? Y sabe, así como Pablo y Epafras, cada uno de nosotros en un momento de nuestra vida anduvimos nosotros en oscuridad, anduvimos en nuestras propias creencias, en nuestras propias doctrinas, en lo que nosotros se nos fue enseñado por tradición tal vez, y caminábamos deambulando de un lugar para otro, pero sin encontrar la esperanza y el lugar correcto. Pero gracias a Dios por esas personas que oraron por nosotros, esas personas que fueron luz en nuestro camino y que a ellos les debemos estar aquí esta noche, ¿sí? Ellos fueron los que no cesaron de orar por nosotros, aun cuando nosotros no queríamos caminar en los caminos del Señor, ¿sí? Y nosotros podemos encontrar muchos ejemplos en la palabra en los cuales Pablo está instando a todas las iglesias donde él ha recorrido, diciéndoles: oren los unos por los otros. En todo tiempo él manifiesta: estoy orando por ustedes. Y sabe, el mismo Epafras también lo dice, y leamos siempre Colosenses capítulo 4 versículo 2. Esta es la parte final de esta carta que Pablo hace a los colosenses, y dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Qué está diciendo él?
oramos por ustedes, pero ustedes también oren por mí. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué? Todos somos necesitados. De eso se trata la iglesia. Nos congregamos personas necesitadas. Todos los que venimos aquí no hemos alcanzado la perfección. Todos los que venimos aquí tenemos dificultades, tenemos situaciones adversas que todos los días tal vez nos toca que enfrentar. Pero esa es la bendición de estar en una congregación. Porque en una iglesia lo que debe prevalecer es el amor entre los unos y los otros. Y ese es el ingrediente que yo quiero que usted vea en estas iglesias. De que no era el argumento egoísta de que mire cómo hace, sino ahí es apoyémonos, oremos los unos por los otros. ¿Sí? El versículo 12, siempre del capítulo 4, ahí está Pablo diciendo: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Mire la oración de este hombre. Él está pidiendo mire, un gran bien por su iglesia, para que estén firmes, completos y perfectos en todo lo que Dios quiere. O sea, él está intercediendo por ellos para que no se salgan del camino, para que no hagan las cosas que hacían antes, para que no regrese el viejo hombre a sus vidas, sino que se mantengan en lo que ellos les han enseñado. Amén. Y podemos ver también que en la iglesia de Éfeso, también Pablo les vuelve a decir a esa iglesia, los vuelve a instar a que oren. ¿Y sabe en qué momento se los dice? Después de que les explica a ellos cómo es la armadura del cristiano, que les explica que ellos tienen que estar cubiertos para la batalla, ahí mismo les dice que tienen que estar orando los unos por los otros. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 18. Y dice así: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Por quién dice ahí? Por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Mire, una vez más él humildemente, no solo le dicen oren, sino oren por mí. Y le vuelve a pedir otra vez, ¿para qué? Para que cuando me toque a mí que predicar el Evangelio, lo hable con denuedo, para que diga la palabra correcta. ¿Sí? Entonces, quiero que cada uno pueda comprender que cada vez que nosotros nos reunimos en este lugar, estamos con personas que tal vez están pasando por una situación más difícil que la de nosotros. Y que es necesario que en esta iglesia prevalezca y que aumente más el amor entre nosotros. Qué bonito y qué agradable se siente cuando uno mira en los chats de oración, donde se levanta la iglesia a orar por la petición de uno solo. Hay veces de que no ha la oportunidad de responder en el momento, porque tal vez por motivos de trabajo uno no puede hacerlo, pero se siente que la gente en el espíritu están unidos orando por la necesidad de alguien. Y qué mejor que cuando es alguien de casa, ¿sí? Y eso es lo que quiero que esta noche permanezca en nosotros y que eso se avive en nuestra iglesia. Porque uno de los pilares que debe haber en una iglesia para conocer el poder o la potencia de la gloria de Jesucristo es el orar los unos por los otros. Amén. La palabra de Dios dice también en Santiago capítulo 5. Vamos a leer el versículo 13. Dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros?
llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Miren, yo he entendido mucho que cuando el apóstol Pablo dice en Filipenses 3, no viendo lo que queda atrás, sino que extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del llamado supremo de Dios en Jesucristo, nos hace dar un contexto como que es una carrera, ¿sí? Y todos los que estamos aquí vamos en una carrera. La vida es solamente una transición, es un abrir y cerrar de ojos, y todos vamos en esa carrera a la misma meta. Y sabe, el correr la carrera, por un momento uno sabe que uno tiene que correr con su mejor esfuerzo su propia carrera, pero Dios nos enseña a través de todo esto de que también van otras personas a la par nuestra, y que nosotros tenemos que tener el amor para que si alguien se queda atrás, tenemos que jalarlo, y tenemos que empujar a todos para que todos juntos lleguemos hacia esa meta. Y ese es el sentir que yo creo que estas personas tenían cuando ellos están intercediendo por las iglesias, porque ellos quieren que todos se mantengan al mismo nivel espiritual. Ellos quieren que las mismas bendiciones que están experimentando ellos en un lugar también los experimenten a las personas a las cuales ellos les predicaron el evangelio, que nadie se quede sin su bendición. Miren qué precioso eso de que la gente se preocupa por uno también, ¿sí? Y yo entiendo que Jesús, eso fue lo que le enseñó a sus discípulos. Ese fue el amor que los discípulos vieron en Jesús. Vieron un amor que no es egoísta, vieron un amor que lo da todo, un amor que no es jactancioso, como dice la palabra, no es condicional, no es como el negocio de que si tú me das yo te doy, y si me diste poco pues también te doy poco. No, Jesús enseñó a sus discípulos a ser amorosos y a dar siempre sin esperar nada a cambio. Y yo creo que en este tiempo en el cual todos tenemos muchas ocupaciones, que entendamos que el ser generoso con nuestros hermanos es lo que a Dios le agrada. Y a veces tal vez dedicar un minuto de oración, tal vez uno está muy ocupado, pero dedicar un minuto por esa necesidad, dedicar un minuto por aquel hermano que en ese momento está con una dificultad. Miren, uno no se imagina lo que ese minuto puede ocasionar en la vida de una persona. Uno no se imagina lo trascendental que son muchas veces palabras tan sencillas: Padre, bendícelo, Padre, ayúdalo. Uno no sabe qué es lo que puede ocasionar eso, pero lo que sí estoy seguro es que ninguna oración, ninguna petición, ninguna declaración de fe que nosotros hagamos hacia uno de nuestros hermanos, nada de eso queda sin efecto. Nada. Todo, si va acompañado de amor, todo va a tener un resultado positivo. Recuérdense que la palabra dice que los dones, o sea, la habilidad sobrenatural que Dios ha puesto sobre nosotros, el motor, la gasolina que hace que eso funcione es el amor. Porque si no hay amor, de nada sirve que alguien se sube aquí a cantar. Sin amor, de nada sirve que alguien se ponga a profetizar, porque al final lo que hace que el Espíritu Santo active eso es el amor. Porque cuando yo estoy deseoso, cuando yo estoy con mi corazón de querer bendecir a otra persona, de querer ayudar, de querer hacer algo para que la otra persona tenga un bien, ahí es donde Dios se mueve. ¿Por qué? Porque ese es el mismo sentir que hubo en Jesucristo. Porque Jesucristo tenía compasión de la gente. Lo que a Jesús lo hacía retroceder y decir: esperémonos, y miraba a toda esa gente, era porque los amaba, porque tenía compasión de ellos. Entonces yo creo que este es un buen momento para que nosotros meditemos y que
recobremos eso si lo hemos perdido. Sabe que cuando nosotros oramos por alguien más, hay muchas cosas que tal vez porque uno no ve en el Espíritu no lo puede entender, pero cuando nosotros nos movemos por la necesidad de nuestro hermano, mire, yo sé que nosotros acarreamos bendición más adelante. Y lo que quiero esta noche es que hagamos las cosas no para esperar algo a cambio, sino que en cada uno de nosotros sea depositado el mismo sentir que había en Jesucristo. Porque ¿sabe qué? Ese mismo sentir lo tenía Pablo. Pablo no estuvo con Jesús, Pablo no caminó con Jesús esos 3 años y meses, no. Pablo, a través de esa revelación que él tuvo cuando él iba a Damasco, ahí esa revelación no solamente de ver a Jesús, sino él fue impactado por el amor de Jesús. El amor de Jesús fue el que hizo que este hombre, que era un criminal, que era un gran asesino, se convirtiera en alguien que no le importara ir a un lugar y que lo apedrearan y que lo dieran por muerto, y que se levantara y regresaran y le dijeran: no aprendes, y regresaba otra vez. ¿Por qué? Porque era el amor de Cristo que estaba en su corazón. Y ese es el amor que tiene que haber entre nosotros. ¿Sabe qué? Uno es muy fácil de endurecer su corazón. Uno es muy fácil de solamente ver únicamente lo suyo. Y a veces los problemas y las situaciones se convierten tan tediosas que no tenemos oportunidad ni de mirar al vecino. Escuchamos de que tal vez la casa del otro se está cayendo y uno tal vez velando por una pequeña gotera en la suya. Y eso es lo que yo sentía en mi corazón cuando Dios me hablaba de este tema. Porque ¿sabe qué? Porque yo también he tenido esa dureza en mi corazón. Porque muchas veces nosotros solamente miramos que estén bien los de la foto, y a los que conocemos ahí nos cuentan. Pero tenemos que ir más allá. Tenemos que ir más allá. Y miren, con este tema de la intercesión, a mí me trae recuerdos tan agradables. Tal vez los momentos difíciles que he pasado, pero las cosas que resaltan son de las personas que han estado en esos momentos difíciles con uno. Mire, yo recuerdo que en el año 2008, yo tal vez se los he contado anteriormente, pero yo recuerdo muy bien que en ese tiempo, por lo menos con todos mis colegas que se dedican a la construcción, fue un año malo, fue un año de mucha sequía, de mucha esterilidad, porque en Estados Unidos hubo una recesión económica que afectó en América Latina, pero por lo menos en Guatemala se paralizaron los proyectos de construcción. El hierro se fue para arriba, me acuerdo que el precio fue demasiado alto, y llegué al punto que hasta que con mi socio, con el que trabajamos muchos años, era un gran amigo que venía conmigo desde el colegio y en la universidad, tuvimos que decirnos: bueno, que te vaya bien y mira cómo salís, ¿va? Y en ese tiempo me recuerdo muy bien de que eso de quedarse en la casa sin nada que hacer era algo bien feo, porque yo estaba acostumbrado a estar activo, acostumbrado a acostarme a la 1 de la mañana y obligar al cuerpo a dar más y desafiarme a mí mismo, ponerme metas. Pero estar en ese tiempo que uno quiere hacer algo y no puede hacer, mire, eso es, yo no sé, se siente uno desesperado, ansioso. Pero yo también entiendo que ese fue un tiempo en el cual Dios me apartó, me sacó del ring para poder dedicarme a Él. Y yo lo que más quería era que nadie supiera que estaba pasando por esa situación, porque a mí lo que no me gustaba era: vos, y como vos ya conseguiste trabajo. Esa cosa a mí no me gustaba porque a mí me atormentaba. Pero ¿sabe qué? Dios tan lindo levantó a una persona que ha sido tan especial en mi vida, ha sido una profeta que Dios siempre le revela mis cosas, y que cuando yo no quiero que sepa nada siempre me las vive diciendo. Esa persona es mi mamá. Y
Yo siempre vieron cuando miraba su mirada y esa su sonrisa hermosa, decía, ya te dijeron, ya te contaron. Solo me decía, bien portado, patojo. Pero a lo que quiero ir con esto es que en una noche Dios visitó a mi mamá en sueños y le contó todo lo que estaba sucediendo. Entonces mi mamá aprovechó para que un día que nos juntamos a almorzar y me dijo, mira, solo quiero decirte que como ya sé que no me querés contar, que estoy orando por tus proyectos. Yo solo dije, ya sé quién te contó. Pero le decía, mira mamá, pero yo lo que yo menos quiero es cargarte. Yo lo que no quiero es que andes preocupada por mí, porque tenés tus asuntos y no quiero que te andes angustiando por mí. La verdad, mira, no me preocupo porque gracias a Dios, Dios de antemano me dejó reserva para poder subsistir. A mí lo que me tiene a mí inquieto es que me siento desesperado porque quiero hacer algo y no puedo. Y cuando yo me pongo a trabajar, Dios me dice que apague la computadora. Entonces estoy así como me siento improductivo. Y mi mamá me decía, no tengas pena, ahí estoy orando. Y entonces Dios levantó a esta persona, Dios levantó a una persona que sabía que realmente iba a decir, estoy orando por ti. ¿Por qué? Porque es una persona que me ama. ¿Por qué? Porque hay un vínculo de amor que es el que mueve, que es el motor, que es el que hace de que no importa la hora, si son 2, 3 de la mañana, pero si Dios dice ora por esta persona, ahí está esa persona doblando sus rodillas. ¿Sí? Y Dios levantó a mi mamá porque Dios sabía que ella no le iba a fallar. Entonces, aunque yo no quería, ella ahí estaba. Ella estuvo orando por todo ese tiempo y llegó el momento en el que Dios la visitó otra vez en un sueño y le mostró que había una celebración de un cumpleaños y estaban quebrando una piñata. Y mi mamá me contó muy bien, me dijo, mira, yo vi que te tocaba a ti darle tu turno y le pegabas a la piñata y la gente decía, dale duro. Y yo empecé a ver una fisura en la piñata, pero yo escuchaba con ese eco cuando decía, dale duro. Y empecé a ver que algo brillante había ahí adentro. Y después esas palabras fueron más fuertes, dale duro, dale duro. Y cuando vi, empezaron a caer monedas de oro. Y Dios me dijo que ya fueron desatados tus proyectos. Y esa es la buena noticia que quería compartirte. Mire, después Dios me habló, que me dijo, bueno, pues a trabajar. Y entonces, eso me dejó una buena experiencia de lo que es interceder, de orar los unos por los otros, de alguien que camina con uno en esos momentos difíciles, ¿sí? Y eso me ayudó a entender mucho de que Dios sabe a quién va a poner a la par tuya cuando tú estés pasando momentos de necesidad. ¿Sabe? Todos conocemos a personas que están pasando por un momento difícil. Todos conocemos personas que están caminando un desierto y nosotros podemos ser una de esas personas que podemos caminar y recorrer ese desierto con ellos y llevarlos a la tierra prometida con Jesucristo. Yo nunca voy a olvidar las personas con las que yo he caminado esos desiertos. Yo sé que en el reino de Dios no hay casualidades. Y yo recuerdo que cuando vino la tormenta en mi vida, una tormenta tan dura, también vino en la vida de Edgar. Y yo no sé si te recordás que todos los días a las 11 de la noche ya estás listo y por teléfono nos poníamos a orar. A veces nos daban 12, 1, pero nos acostábamos fortalecidos, cada uno por su lado. No nos dormíamos angustiados, no nos dormíamos con cargas, sabiendo que habían situaciones difíciles al frente. Pero eso fue lo bonito de recorrer juntos aquel su desierto, yo el mío. Y no se me olvida que Dios puso el amor entre nosotros para que cuando a Él le tocaba que enfrentar situaciones difíciles, Él sabía que yo estaba orando por Él en ese momento. Y cuando a mí me tocaba que pasar los momentos difíciles, yo tenía la confianza que ahí estaba Él. Yo recibía mensajes por el teléfono y me decía, ya estoy orando. Usted no se imagina
¿Cómo se siente eso que lo llaman a uno y le dicen, mira, tuve un sueño? Y él me llamaba y me contaba, mira, tuve un sueño, fíjate que soñé. Y todos esos sueños eran siempre que estábamos con uniformes de guerra, porque así se manifiesta Dios en la vida de él, como soldados, y así venían todas esas revelaciones. Pero ahí estaba Dios dándome aliento a través de él, y ahí también a mí de la misma manera Dios me daba a mí versículos y me daba también palabras para andarlo alentando a él. Y nos anduvimos cubriendo las espaldas en todos los momentos. Y gracias a Dios logramos salir de esos momentos tan desagradables, tan difíciles, crisis. Y bendigo a mis pastores que también estuvieron ahí conmigo. Ver si tú también estuviste ahí. Carol, te agradezco mucho tus oraciones, las palabras de aliento de Fito, el Lupe y tantas personas que han estado en nuestro camino. Yo sé que así cada uno de ustedes ha experimentado la oración de los unos por los otros, el amor de los hermanos que han caminado contigo no sé cuánto tiempo en tu desierto, y a eso estamos llamados nosotros, a caminar tal vez la mía extra con el que no puede. Mire, hay momentos en los que el desánimo viene tan fuerte sobre las personas, la gente ya no puede ni orar, ya no sabe ni qué decir, miran la palabra, les fortalece, pero a veces es tan fuerte tal vez la dificultad, tal vez es tan fuerte lo que está sucediendo que no les es posible imaginar que Dios puede hacer algo diferente. Y ahí es donde viene aquella persona que se para a la par tuya y te dice, vamos arriba, Dios está contigo, y que te empieza a dar versículos, aquella persona que está intercediendo, que está doblando sus rodillas para que tu fe no caiga, orando para que tengas confianza en Dios, orando para que no tomes malas decisiones por estar en un momento difícil, para que no desistas, para que no le dé la espalda a Jesucristo, porque muchas veces hay personas que se pelean con Dios. Y entonces es necesario que haya un intercesor. Es necesario que esté alguien como Pablo, como Epafras, que se toman la tarea, que dicen, no ceso de orar por ti. No ceso de orar por ti desde que supe, así como dijo Pablo, desde que supe de ustedes, no he cesado de orar por ustedes. Tenemos siempre el buen ejemplo de nuestro mejor intercesor, el intercesor de todos los tiempos, que ha sido Jesucristo. Intercedió de tal manera que se puso en nuestro lugar para dar su vida por nosotros. Esa ha sido la mejor intercesión. Llevarse la muerte, llevarse la enfermedad, llevarse tu angustia, llevarse tu deuda, tu situación económica y decir, pásamela a mí, yo me la voy a llevar. Y quiero que estés bien, quiero que estés en paz, te quiero ver contento, te quiero ver feliz, sonriente, mijo. ¿Sí? Ese es el mejor intercesor que tenemos. Romanos 8:34 dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él todavía, no crea que Él está en este momento gozándosela, Él está en este momento orando por cada uno de nosotros. Él está haciendo un trabajo, porque en la palabra dice, mi Padre y yo hasta el día de hoy trabajamos. Ellos están trabajando, están orando. Ahí está Jesús diciendo, orando por cada una de nuestras necesidades, poniéndose en nuestro lugar. Él está en ese momento levantando al que está caído, dándole fuerzas, dándole aliento, mandando personas a decirle, anda con esta persona, anda a orar por él, llévale dinero a este que le hace falta. Él es el que pone el querer como el hacer en los corazones. Él es el que levanta intercesores para que se levanten a orar por cada uno de ellos. A veces uno no se explica cómo una petición de oración llegó tan lejos. ¿Sabe por qué? Porque el intercesor que está allá arriba, Él hizo que se regara eso. Él levantara personas a que doblaran rodillas. ¿Sí? Jesús en Lucas capítulo 22 versículo 31 le dice a Pedro, Simón, Simón, te tengo una mala noticia, papadito. El diablo me ha pedido para zarandearte. Pero ¿qué dice después? No dice, estoy orando por ti. Él dice, ruego. Es una oración más intensa, ruego por ti. Mire, él está orando por su amigo.
Él está orando por uno de los suyos, uno de los que está en su grupo. Y no es solamente una oración, no es que Dios te, ahí dice que Dios te acompañe, no, dice ruego por ti. Y cuando vuelvas confirma a tus hermanos. Ese es el sentir que tiene que haber entre nosotros. ¿Sabe qué es lo bonito cuando uno está intercediendo por alguien? Mire, para mí no hay cosa más maravillosa de uno de ser el portador de las buenas noticias y de decirle: mira, yo ya vi que Dios ya te respondió. Yo ya vi que eso viene. El poder darle dirección a las personas que en ese momento no saben ni por dónde agarrar. ¿Sabe por qué? Porque el que está intercediendo sí tiene la lucidez y sí tiene el entendimiento despejado para poder percibir la palabra de Dios, porque el otro tal vez en ese momento no lo puede, porque de eso se trata. El que anda en oscuridad necesita la luz que el otro le proyecta. ¿No estamos entendiendo? Sí. Entonces, yo quiero finalizar este mensaje, porque esta es una exhortación. Que cada uno medite en su interior. ¿Cómo ha estado nuestro amor hacia los que nos rodean? ¿Sabe? En este tiempo necesitamos las oraciones de los unos por los otros. Yo sé que tengo ya el tiempo en contra, pero en el libro de Hechos, capítulo 13, hay una historia que creo que todos conocemos. Empieza narrando que Jacobo es tomado por Herodes y lo matan, y toman preso a Pedro. Pero en ese tiempo estaba la fiesta de los panes, y por esa razón a Pedro no le entregaron al pueblo. Y dice la palabra que fue metido a la cárcel en 4 grupos de 4 soldados cada uno. Ahí estaba él encadenado. Pero dice la palabra que la iglesia no cesaba de orar por Pedro. Ellos estaban en una casa doblando rodillas mientras el otro estaba encerrado. Y dice que de repente en una madrugada se le presentó el ángel de Dios, tocó su costado y le dijo: levántate. Y Pedro todavía dice que no sabía diferenciar si era una visión o no, y logra pasar la primera, la segunda, la tercera y la cuarta guardia y sale a la calle y va a la casa de la madre de Juan. Y la gente que está ahí lo recibe y sale Rode, que no se la cree que es Pedro el que está tocando la puerta. Pero vemos ahí ese amor que había en esa iglesia que dice que no les faltaba nada, que todo lo tenían en común. Miren qué tanto se querían ellos. ¿Ya? Y sabe, esos tiempos de maldad no han cambiado, son los mismos en los cuales nosotros vivimos en este momento. Y necesitamos que eso que había en esa iglesia haya en esta misma iglesia. Es necesario, no solamente entre nosotros, es necesario que los padres de familia nos levantemos a interceder por nuestros hijos. Es necesario que nos levantemos a orar, a clamar, a pedirle a Dios de que sus pasos se mantengan así como oró Pablo, para que sean llenos de la sabiduría y del conocimiento de Dios, para que estén en los buenos caminos, en el camino correcto. ¿Sabe? Nosotros los padres de familia nos toca ser como Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que, dice la palabra, yo soy la voz del que clama en el desierto. Él es el que le abrió camino a Jesús. Nosotros nos toca abrirle camino a nuestros hijos. A nosotros nos toca ¿qué? Hacer de que ellos les toque un camino sin estorbos. Nuestra misión es que nuestros hijos vayan más alto que nosotros. Nuestra misión es cargarlos y subirlos hasta donde nosotros podamos. ¿Por qué? Porque es la generación que Dios nos entregó. Entonces, la intercesión puede ser en todos los ámbitos en los cuales nosotros nos desenvolvamos. Las parejas oren el uno por el otro, estén intercediendo el uno por el otro. Mire, la palabra no se equivoca cuando dice que 2 son mejor que 1. O sea, no es bueno dice que no es bueno que el hombre esté solo,
Pero el apóstol Pablo también dijo, ¿cómo quisiera que no se casaran todos? Pero dice ahí de que cuando uno se cae, el otro lo va a levantar. Y que cuando uno tenga frío, el otro lo va a calentar. ¿Sí? Entonces, quiero que cada uno entienda que nos necesitamos el uno del otro. Amén.